Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo crear objetos que se evalúen de forma lazy, es decir, objetos que necesitan de hacer algún tipo de cálculo o necesitan de pedir algo a base de datos y esperar el tiempo que tarda en responder. Cómo hacer que puedas crear un objeto que ya contenga la información necesaria para poder traerte esa información y que además, si quieres reutilizar ese objeto, no tenga que constantemente estar haciendo esa petición y estar pegándole a la base de datos y tardando todo el tiempo que lleva hacer una petición a base de datos y esperar una respuesta. Es decir, cachearlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que para explicaros cómo funciona el tema de los objetos lazy, primero tenemos que hablar de caché y luego tenemos que hablar también de... Espérate que no está saliendo mi cámara. Ahora. Primero tenemos que hablar de caché y luego tenemos que hablar también de una utilería de programación funcional que nos va a ser muy útil, valga la redundancia, que se llaman los thunks, que es como está escrito aquí. Espérate, como está escrito aquí, pues así se llama y ahora lo vamos a ver, es muy sencillito. Pero lo primero que vamos a ver es cómo podemos crear una caché. Pues bien, aquí he puesto lo que se va a repetir en todos los archivos que os voy a enseñar, que es un objeto de DB, que simplemente es para simular eso, una base de datos, y una función de getUser, que lo que hace es que tarda un tiempo en responderte. Simplemente para simular que está pidiendo una base de datos, pues espera 200 milisegundos y luego te trae la información que la busca en nuestro objeto de base de datos. Básicamente así simulamos como que estamos haciendo una petición a la base de datos. Visto esto, pues vamos a encoger estas dos cositas que realmente no nos interesan, es simplemente algo que necesitamos para el ejemplo, pero que no importa para saber cómo funciona la caché. Y aquí tenemos la función que realmente hace la caché. En este caso es function async caché. ¿Por qué async? Pues porque necesitamos poder hacer el await, porque en este caso vamos a hacer como que simulamos hacer una petición a base de datos. Aunque no es real, pero tendremos el mismo efecto. Y lo que vamos a conseguir es que estos 200 milisegundos que se espera aquí solo ocurran una vez, cuando nos traemos la misma información. Bien, ¿qué es lo que hace esta función? Pues en esencia, primero recibe una función, valga la redundancia también, pero bueno, en esencia es una función que recibe otra función, como veis aquí en el ejemplo, le pasamos getUser, y cuando recibe esa función genera un objeto llamado caché, y aquí es donde vamos a almacenar la información. Y luego esta función retorna otra función, que es la que ya recibiría los argumentos que recibe esta función de aquí, que simplemente lo que hacemos es coger todos los argumentos que se le pase a esta función asíncrona y pasárselos después para traernos la información. Pero antes de eso está el paso de caché. El paso de caché es que generamos una clave, que es la que vamos a ir a buscar a la caché para ver si existe, y lo hacemos en base a hacer un json.stringify args, porque esto al fin y al cabo nos va a devolver un array. Un array lo podemos convertir a string haciéndolo un json.stringify y así podemos ver si estamos recibiendo exactamente los mismos argumentos en una llamada o en otra. Y si esos argumentos varían aunque sea un poco, entonces sí que va a hacer la petición en este caso a base de datos y a traerse la información. Y si son exactamente iguales, pues entonces se lo va a traer directamente de caché. Entonces generamos esta key de aquí y simplemente comprobamos, oye, esta clave está en la caché. Si devuelve true, pues retornamos directamente desde caché, que es esta línea de aquí. Y en caso de que no, pasaríamos a la siguiente parte, que es guardar en la caché haciendo esta request asíncrona o lo que sea. En este caso le pasaremos la función de getUser. Pues lo que haríamos es hacer esta request asíncrona y pasarle los argumentos que hemos recibido, que en este caso esta función recibe el user ID, y simplemente lo retornamos de lo que hemos guardado en caché. Y la próxima vez que se pida, si son exactamente los mismos argumentos, pues pasaremos a esta parte de aquí en la que lo retornamos directamente de caché. Vale, pues así de sencillita es esta función. La vais a tener de todas formas en la descripción. Vais a tener el repositorio en el que estoy almacenando todos estos ejemplos, porque estoy guardando muchos de los ejemplos que estamos haciendo en el canal en un mismo repositorio para que lo tengáis más fácil de acceder y no tengáis que ir a uno y a otro.
y sería el archivo de caché donde lo tenéis. Vale, pues un ejemplo. Simplemente hemos hecho el getUserCatch, que simplemente lo que hacemos es pasarle a la función de function_async_cache el getUser y generamos otra función, porque recordamos que esta función recibe una función y devuelve una función, que es lo que se llama una high order function, una función de alto nivel, que son funciones que devuelven funciones. Entonces ahora tenemos el getUserCatched, que funciona exactamente como getUser, lo que pasa es que tenemos esta ventaja de que la segunda vez que pidamos los mismos datos nos va a devolver directamente desde caché. Vale, pues si ahora vamos a la consola para ver estos ejemplos, que simplemente pues, bueno, os voy a explicar, simplemente es, pedimos dos veces los mismos datos, en este caso pasándole el ID 1, que en este caso si vemos lo de DB sería Charlie, y luego le vamos a pasar el 2, que es el de Otto. La primera vez que le pidamos no va a estar cacheado, por tanto va a tardar los 200 milisegundos aproximadamente, y la segunda vez lo va a retornar directamente de caché, va a ser infinitamente más rápido. Lo mismo en el segundo caso, que le pasamos el ID2, que es el de Otto, y en el primer caso lo va a coger va a tener que hacer la petición o esperarse el tiempo que nosotros hemos puesto en el timeout, y en la segunda ocasión no, directamente nos lo devuelve. Si hacemos node cache.js, podemos ver que en primer lugar ha tardado 200 milisegundos aproximadamente y en la segunda vez que le hemos pedido el usuario con ID1 ha tardado 0.139 milisegundos, 200 milisegundos frente a 0.139 milisegundos, es decir, directamente lo ha cogido desde caché y ha sido infinitamente más rápido. Luego en el segundo caso tenemos a Otto, lo mismo, en la primera ocasión ha tardado aproximadamente 200 milisegundos, pero cuando hemos vuelto a pedir a este mismo usuario ha tardado 0.1, en este caso 0.117 milisegundos, muchísimo más rápido porque ya estaba cacheado. Y en esencia esto es la caché, es bastante sencillito, simplemente es para que vierais una implementación posible que además es muy flexible, porque ya veis que es tan sencillo como llamar a la función, pasándole la otra función, y automáticamente ya tenemos esa función cacheada, es súper limpio y súper rápido. También tened en cuenta que esta función está cacheando por siempre, es decir, en este caso no tenemos un límite, sino que cualquier cosa que coincida con los parámetros, aunque haya pasado una semana de nuestro proyecto funcionando, va a volver a cogerlo de la caché. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que function async caché deberíamos declararlo en el momento que vayamos a usarlo. Si a lo mejor vamos a hacer algún tipo de procedimiento que va a ejecutar varias veces, puede ejecutar varias veces ciertas peticiones o cualquier cosa así, podemos cachear, hacer primero la función para cachearlo, luego hacer todo el procedimiento y cada vez que se ejecute esa función generar de nuevo este getUserCatch para asegurarnos de que la caché está limpia. Eso tenéis que tenerlo en cuenta porque os puede dar problemas. Es uno de los side effects, que en este caso estamos asumiendo, porque en programación funcional no se suelen hacer asignaciones directamente que modifiquen los objetos, pero en este caso asumimos ese side effect para tener la ventaja de poder cachear, básicamente. Dicho esto, ya que tenemos un ejemplo de caché, tenemos que pasar a la segunda herramienta que vamos a usar, que serían los Thunk. Vamos a cerrar, bueno, creo que ya he cerrado eso, perfecto. Vamos a quitar la terminal. Y aquí lo tenemos todo igual, es decir, tenemos nuestro getUser, nuestra DB y tal. Lo encogemos porque no nos interesa. Y luego tenemos el function sin caché, que ya lo conocemos, así que lo encogemos. Y tenemos el thank. Veis que es una chorrada, o sea, el thank simple y llanamente recibe una función, luego le pasan los argumentos y la función más los argumentos te devuelve otra función que luego ya, si tú llamas a esa función, se evalúa. Es decir, es como, oye, empaqueto esta llamada para no tener que pasar los parámetros después y directamente cuando lo necesite lo llamo. ¿Qué uso tiene? Pues mira, por ejemplo aquí puedo hacer un function async caché, que lo tenemos aquí dentro del thank, y esto sería nuestra función, nuestro usuario cacheado. Luego, literalmente al thank le pasamos el ID1 y ya podemos hacer una función que es getCharlie, que específicamente te trae el usuario Charlie. Simple y llanamente llamándola, o sea, ya no tenemos que pasarle ningún parámetro ni hacer nada, es decir, ya está configurada para poder usarlo.
Es básicamente, em, lo están explicado de forma sencilla, es simplemente una operación que tú haces, o sea, tú previamente configuras esa operación y ya simplemente llamas a la función cuando la quieres ejecutar. Es decir, al fin y al cabo es una evaluación lazy, pero ya vamos a ver que podemos complicar toda esa evaluación lazy mucho más. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la función de getCharlie, tenemos la función de getAuto, que estarán cacheadas. Por tanto, la primera vez que la llames tardará los 200 milisegundos, pero a partir de ahí ya no. Y entonces, disculpad que se ha cortado. Eh, y entonces lo que nosotros vamos a hacer es eso. Tenemos la función de getCharlie, de getAuto, que están cacheadas y ya pasando los parámetros que necesitamos. Y he creado una función que es isCharlie, que simplemente verifica si el nombre de usuario es el de Charlie. ¿Cuál es la gracia aquí? Que aquí nosotros simplemente le pasamos un lazy user, que serían estas funciones de aquí, porque son funciones que simplemente llamándolas ya te trae el usuario que tú hayas preconfigurado previamente. Así que no atamos a esta función a un tipo de usuario específico, que obviamente podrías pasarle el usuario sin más, pero es para que lo tengáis en mente por si tenéis que posponer cálculos. Aunque este no sea un ejemplo real, pero es que un ejemplo real probablemente sería complejo, y si ya tenemos aquí bastante código en pantalla os voy a confundir en exceso. Pero en esencia la gracia es que le pasamos un usuario que realmente no se ha evaluado todavía, y esta función lo que hace es que justo ahora que lo necesita, se lo trae y comprueba si el nombre de usuario coincide con Charlie. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que aquí en el primer getCharlie que vamos a hacer, pues va a tardar los 200 milisegundos. Luego, cuando le pasemos la función de getCharlie a la función de isCharlie, todo mucho Charlie, pues lo que va a hacer es, como ya está cacheado en getCharlie, en la función que tenemos aquí, porque ya la hemos llamado previamente, aquí, pues lo que va a hacer es que directamente se la va a traer de caché y esta operación no va a tardar casi nada, va a tardar el tiempo de hacer esta comparación y poco más. Y luego tenemos el de isNotCharlie, que se hace el getAuto, y el getAuto no ha sido cacheado previamente y por tanto va a tardar los 200 milisegundos cuando haga aquí el await. Y luego va a comparar, va a darse cuenta de que no es Charlie y te va a devolver un false. Si vemos el ejemplo, node thank.js, y vemos que es eso lo que pasa. En primer lugar te devuelve el usuario, que hemos hecho el getCharlie aquí. Luego devuelve true porque sí, este es Charlie, pero si os fijáis, el primer getCharlie ha tardado 200 milisegundos aproximadamente y el isCharlie ha tardado 0.1 milisegundos. ¿Por qué? Porque ya estaba cacheado y por tanto no ha tardado en traérselo. En cambio, el getAuto ha tardado otros 200 milisegundos porque no estaba cacheado y nos ha devuelto el false porque no es Charlie. Entonces, en esencia, ¿qué es el thank? Pues eso, lo que os comentaba, simplemente una función que recibe otra función y sus argumentos para luego calcularla más adelante sin necesitar pasarle esos argumentos. Básicamente pospones un cálculo. Y en esencia con esto ya podríamos tener la idea de cómo se hace algo lazy, pero vamos a ver un ejemplo un poquito más elaborado de cómo podemos hacer un objeto lazy. Y cerramos esto. Y nos vamos a la parte al archivo de lazy. Y todo es igual, es decir, tenemos lo de db, lo de getUser, el function async cache, el thank. Y aquí tenemos una clase que se llama lazy. Esta clase lo que hace es que recibe una función que se llama fetch y es la que va a utilizar más adelante para traer la información. En esencia esta clase lo que hace es, cuando le pasas a select unos campos o un campo, porque puedes pasarle uno o varios, por ejemplo le pasas el ID o le pasas el ID y el username, en este caso porque son los campos que tenemos aquí, ID y username, pues si le pasas esos campos, lo que va a hacer es devolverte un objeto con esos campos, obtenido obviamente del usuario que ha obtenido, bueno, del usuario o de cualquier otro tipo de objeto, porque lo he llamado lazy, es decir, puede ser cualquier tipo de objeto que nosotros le pasemos que se pueda traer con esta función que le hemos pasado aquí como parámetro. Le estamos inyectando esa función para que simplemente la use. Y aquí lo que hacemos es, nos esperamos al fetch y luego simplemente pues recorremos por los campos que tenemos aquí, recorremos ese objeto y guardamos en un nuevo objeto esos campos.
Es decir, si le has pasado el ID y el username, pues te devolvería lo que he dicho, un objeto con ID y username. Si le pasas solo ID, pues solo el ID. Si le pasas solo el username, pues solo el username. Y aquí lo que he hecho es sencillamente que me pueda pasar tanto un valor, por ejemplo, pasarme un string con username, o me pueda pasar un array con distintos campos. Entonces lo que hago es que compruebo primero si field es un array. Si es un array, lo pongo primero, es decir, uso el valor que me viene en field. Si no es un array, lo introduzco en un array para luego poder iterar sobre fields y hacer las mismas operaciones. Es decir, simplemente es para poder utilizar el mismo código en caso de tener un array o en caso de tener un único valor. Sin más. Entonces, ¿cómo se usa? Pues simplemente lo que estamos haciendo aquí es, aquí tengo el user ID definido, pero lo que estamos aquí creando es un lazy user. ¿Y qué es lo que hacemos con el lazy user? Pues hacemos un thank, que ya lo hemos visto previamente, le pasamos el function async caché con el getUser, es decir, aquí tenemos la función de getUserCached realmente, es decir, le estamos pasando una función que se trae un usuario y lo cachea cuando se lo trae. Y le estamos pasando el user ID, porque como tenemos un thank, podemos configurarle directamente qué usuario se tiene que traer, y ya simplemente lazy lo que tiene que hacer dentro es el fetch y se va a traer el usuario que nosotros le hemos parametrizado aquí, en esta parte de aquí, usando nuestro thank y usando nuestro function async caché y nuestro getUser. Es decir, como veis, hemos ido componiendo las herramientas que teníamos previamente para poder finalmente generar una nueva función completa que nos permite traernos un usuario con un ID específico y además cachearlo. Como veis, al final, si vais haciendo funciones que se pueden componer fácilmente, os estáis facilitando la vida, porque más adelante, cuando necesitáis funcionalidades similares, va a ser más sencillo irlas sumando. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos este método que hemos comentado de select. ¿Y cómo lo usamos? Pues primero tenemos el lazy user, que lo declaramos aquí como hemos comentado. Y aquí tenemos obviamente el primer select no va a estar cacheado y se va a traer el ID y el username cuando hace el select. El segundo va a estar cacheado y se va a traer lo mismo, el ID y el username. Obviamente va a tardar mucho menos. Y luego eh, ya está cacheado, por tanto incluso podemos cambiarle estos parámetros y decirle, oye, en vez de traerme el ID y el username, tráeme solo el username. Como veis, le estoy pasando, en vez de pasarle un array de parámetros, le estoy pasando solo un parámetro y va a seguir funcionando. Vamos a verlo. Si hacemos node, en este caso lazy.js, vemos que en primer lugar ha tardado más de 200 milisegundos, aproximadamente 200, en hacer el primer select, que es el no cacheado. El segundo, que ya estaba cacheado, si veis, ha tardado 0.1, 0.14, más o menos lo que nos estaba tardando antes. Y luego tenemos la parte en la que solo se trae el username y también ha tardado 0.1 aproximadamente, 0.1 milisegundos. Es decir, indiferentemente de que nosotros ya traigamos unos campos u otros, como ya hemos traído el objeto del usuario completo aquí, pues ya lo tenemos cacheado, entonces nos da exactamente igual porque siempre nos va a tardar poco. Entonces tenemos este lazy user que ya podemos ir obteniendo los distintos campos y la información de ese usuario y hacer operaciones con él sin necesidad de volver a traerlo de base de datos cuando nosotros necesitamos algún tipo de información. Y nada, en esencia esto vienen a ser los objetos lazy, es simplemente objetos que se evalúan en el futuro. El thank de alguna forma nos permite esa operación de evaluar en el futuro algo para evitar hacer esa operación ahora, que puede ser tanto síncrona como asíncrona. La caché nos permite guardarlo para no tener que volver a traerlo en el futuro. Y ya simplemente esta clase es para darle una interfaz más bonita al tema de los objetos lazy y poco más. Y facilitarnos el tema de ir obteniendo los distintos campos aquí, cuando haces un select. Pero vamos, que realmente podéis quedaros con el thank y vais a tener los mismos beneficios, simplemente que con una interfaz distinta. Dicho esto, espero que os haya gustado, dale like, comentar y suscribíos. Si tenéis alguna duda, dejadmela en los comentarios e intentaré explicarlo mejor o explicar los puntos que quizá no se hayan entendido. Y nada, espero que os haya gustado. Me repito de nuevo, like, comentar y suscribíos y hasta la próxima.